Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestras conversaciones Bésame. Como ustedes saben, siempre hemos querido crear un espacio y sobre todo este año hemos creado un espacio de acompañamiento desde el proyecto de la radio con el objetivo de crear contenidos diferentes en medio de la pandemia. Y hoy, por segunda vez en este espacio de conversaciones Bésame, está con nosotros Claudia de Angeli. ¿Y por qué a las 2 de la tarde? Bueno, porque tenemos 3 horas de diferencia y entonces para poder ajustar agendas, por eso estamos transmitiendo en la tarde y no en la noche. Así que bienvenida Claudia, como siempre tenerte es un placer. Un Gracias placer por apoyarnos. enorme. ¿Cómo están todos, querida Costa Rica? Muy bien, por dicha, como te decía previo a la transmisión, hoy de feriado, este es el último fin de semana largo que teníamos, entonces creo que la gente debe andar paseando. Lo que pasa es que yo veo en una zona que se llama Cartago y ahorita donde yo estoy está nublado, frío y lluvioso, entonces está delicioso. A mí ese clima me encanta. Perfecto. Y acá estamos en una primavera tardía muy, muy hermosa, con un clima templado, un poquito de fresco. Llovió hace un par de días y refrescó todo, así que estamos también muy lindo acá en Buenos Aires. Pues qué bonito, sí. Aquí ya empieza la época más fría del año, jamás los fríos de Argentina, ¿verdad? Claro. Pero sí, empieza una época muy bonita. Bueno, y hoy con vos, que vamos a hablar con Claudia de abrir un espacio en tu vida para sanar heridas y prepararnos para nuevos capítulos en tu historia. ¿Y por qué queríamos tener esta conversación precisamente con Claudia? Bueno, porque es un tema que Claudia ha trabajado desde hace muchísimos años, o sea, el tema de heridas emocionales, de reactivar nuestros procesos emocionales desde la sanación interior, que de hecho muchos de tus contenidos digitales ahora van sobre esta línea temática. Y Claudia, aunque cerrar un año, yo siempre he dicho que cambiar de diciembre a enero es cambiar un mes más, pero sí tiene un valor simbólico, Ujú. más el cierre de un ciclo e inicio un nuevo ciclo, y que no solo podríamos verlo como un mes más, pero a ver, por lo menos en Costa Rica ahorita estamos ya entre la época navideña, un poco más de compras, caen algunos ingresos extra, ¿verdad? Por los aguinaldos o los bonos del trabajo y demás, pero llegamos a enero con tristezas profundas y siempre andamos jalando una maleta emocional llena de heridas emocionales que año tras año como que se cierra el ciclo y se abre el ciclo, pero la herida es como lo permanente. Entonces, ¿cómo trabajo este concepto? Sí, excelente tu idea que nos hiciste rápidamente de lo que es este fin de año y el comienzo de uno nuevo, como siempre, diciendo cómo puede ser que en un cambio de mes, que podría ser totalmente arbitrario, le pongamos tanta energía, tanta intensidad. Porque lo mismo hacemos en nuestra vida. Hay diferentes episodios cuando conozco a alguien y me enamoro, cuando voy a comprarme una casa, cuando voy a tener un aumento en mi trabajo, donde siempre la mirada está puesta en llenar un vacío. Ujú, Hay exacto. algo que me falta, alcanzo eso que me falta y eso es suficiente para llenar un vacío preexistente. Entonces, ¿qué hacemos? Llenamos vacíos, pero no dejamos de tener ese vacío, porque es como una olla que todo el tiempo le estamos poniendo cosas, pero pareciera como que se drena, pareciera como que es un colador. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ese vacío, ese contenedor es un colador? Porque a lo largo de todas nuestras vidas vamos sumando una cantidad, un quantum de emoción, de repente, frente a determinados episodios, heridas, emociones como la soledad, el abandono, la sensación de desamparo, la carencia, que se va multiplicando a lo largo de nuestras vidas y que nosotros cada vez que eso se hace más agudo y llama más nuestra atención, lo que hacemos es ir compulsivamente a llenar mucho más ese vacío. Entonces, ¿cuál es mi forma? Mi forma es hacernos cargo, es mirar para adentro, mirar de qué está conformado ese vacío y en qué escenas de mi vida yo me siento de esa manera, porque eso nos va a llevar directamente a entender y a poder descifrar y poderle ponerle nombre a cuáles son los momentos de nuestra vida donde esa emocionalidad está tan cargada que me genera displacer,
angustia, tristeza, dolor, sensación de insatisfacción. Entonces, si yo puedo mirar adentro, si yo puedo decodificarme, si yo puedo desmenuzarme y poder entender en qué momentos de mi vida se me dispara esa cantidad de emociones, puedo dejar de ser víctima de la repetición. Nosotros repetimos a lo largo de toda nuestra vida como si fuera una espiral continuamente lo mismo. Las escenas van cambiando, el año termina, pero comienza un otro, como vos bien decías, y allí de nuevo me encuentro con mi vacío, de nuevo me encuentro con mi miseria, de nuevo me encuentro con mi dolor, con eso que no me hice cargo, que compré muchos regalos, como vos decías, que decoré mi casa hermosa, que le puse muchas luces, pero todo es exterior. Nunca hago ese pasaje interno, nunca me hago cargo de eso que duele tanto, que es dónde estoy, qué me pasa, qué siento. Claudia, que te decía que este es como el gran reto, ¿verdad? Que la gente anda buscando, es la pregunta, ¿y cómo olvido este dolor? ¿Cómo olvido ese momento? ¿Cómo olvido este enojo? Y la solución pareciera ser para sanar las heridas, olvidar, pero enfrentar no lo entendemos, ¿verdad? Creemos que sanar es olvidar. Y entonces viene la segunda pregunta, complicadísima. Ok, y si sanar es olvidar, entonces, ¿cómo hago para olvidar y no volverme a recordar? Y entonces yo inmediatamente pienso, ¿y el aprendizaje dónde queda? Si no enfrentamos. Bien, ahí hay dos puntos grandes. Vamos a pensar que una herida es una aguja que tenemos clavada en un brazo, ¿no? Lo vamos a hacer bien gráfico. Entonces, yo tengo esa aguja continuamente clavada y digo, bueno, tengo que olvidarme que la tengo, porque entonces si me olvido, no me va a generar más dolor. Imposible. No podemos, con algo que nos está generando un continuo malestar, olvidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar, mirar esa parte que nos genera dolor y observar de qué manera nos está generando esa discordia, ese dolor, ese malestar en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros podemos observar, debemos poner nuestra razón, debemos analizar cuál es el rol que yo ocupo cuando eso me duele tanto. Entonces allí tengo que irme a los distintos momentos de mi vida para recordar, ¿no? Recordar es volver a generar y atender lazos, a recuerda, ¿no? A recordar, a unir, a enlazar esos momentos que fueron traumáticos, casi siempre están en los primeros años de nuestra vida, y en ese momento lo que tengo que hacer es habitar la vibración de mis emociones en el cuerpo, algo que nunca queremos hacer. ¿Cómo vamos a querer volver a sentir dolor en el corazón? ¿Cómo vamos a querer vivir la vibración que significa la vergüenza, la desidia, el no ser mirado, el no ser escuchado, el no ser elegido? Nadie quiere volver ahí. Entonces, lamentablemente, si no tendemos de nuevo esas cuerdas, esos lazos que nos conectan con los primeros momentos donde hemos vivido eso, vamos a seguir siendo partícipes de estas escenas repetidas a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué? Y acá viene la segunda respuesta a tu pregunta. Nosotros venimos, esta es mi creencia filosófica y la he podido corroborar a lo largo de mi trabajo de muchas décadas con pacientes, nosotros venimos aquí a aprender. Nosotros venimos a aprender una lección determinada. Entonces, las escenas que nos vamos a ir encontrando, la familia que elegimos para venir, el lugar geográfico donde nacimos, no es ninguna casualidad ni coincidencia. Nosotros venimos a esa obra teatral con esos personajes y en ese teatro específico, con ese público, para poder transitar una experiencia que ya está prefijada. Nosotros venimos como almas a transitar un camino de experiencias un poquito difícil de reconocer para la psicología clásica, pero a lo largo de este despertar que está teniendo la humanidad, empezamos a entender que verdaderamente es así, que nos damos cuenta que cuando podemos romper esos patrones de conducta que repetimos para el mismo lugar, haciendo lo mismo una y otra vez, algo se rompe y ya dejamos de padecer porque las escenas se dejan de repetir en aquello que siempre nos llevó al mismo lugar. Sí, de hecho, yo creo que en algún punto, yo soy de los que creo que en la vida uno no se pregunta el por qué, ni se pregunta el para qué, ni se pregunta el por qué a un amigo le va mejor o a otro le va.
es la historia que me tocó vivir y creo que me encanta esta pregunta que nos estás dejando. ¿Cuál es el rol que ocupo yo en medio de ese dolor? ¿Verdad? Porque la visión de protagonismo, la visión consciente donde yo me asumo y dejo el conflicto, yo pienso que es el primer paso para sanar. Yo no creo que nadie esté destinado para la desgracia, ni para el dolor, ni para el sufrimiento. Simplemente la vida tiene capítulos y páginas. Y a veces en una página hay un párrafo terrible y en un párrafo hay una palabra terrible, pero hay otras palabras que le van dando balance. Pero Claudia, yo sé que tal vez es una pregunta difícil de responder. Yo levanto la mano hoy y digo, bueno, sí, doctora De Angelis, yo tengo 15 años, porque a mí me pasó mucho, 10 años de que yo me divorcié, por decir algo, y no puedo dejar de vivir. Y cada vez que me doy cuenta que a él le va bien, uy, yo siento un odio. Y ya tengo una nueva pareja y tengo una nueva relación, pero sigo sintiendo odio, entonces la verdad ahora amo de forma muy cautelosa. Entonces te das cuenta que la gente está enredada en todos los mecates. Sí. ¿Cómo, cómo reviento eso para sanar? Creo que ahí, de nuevo, tenemos que mirar adentro nuestro. ¿Por qué razón yo compito con un otro? ¿Por qué razón sigo tan enganchada a ese vínculo donde yo ya tengo mi nueva pareja y el otro posiblemente la suya, y yo sigo mirando a mi costado? Y esto, si esa persona se va a su infancia, al colegio, se va dando cuenta que siempre estuvo ocupando ese rol. Siempre ocupó el rol de tomar el significado, ser en comparación a un otro. ¿Por qué? Porque su autoestima está tan baja que no tiene eje en sí misma, no está concentrado en su yo, no tiene sus propias capacidades. Entonces es con los pedacitos que toma de los otros o con la identificación en comparación con ese otro. Y siempre que yo le doy mi etiqueta a un otro para que me rotule lo que quiera, voy a vivir una vida muy desgraciada, porque no me voy a poder nunca dar el valor, nunca voy a poderme darme el amor y la aceptación a mí misma o a mí mismo, porque voy a estar esperando que me acepte un otro. Entonces, esta mirada al costado, esta competencia, este falso orgullo, este enojo, esta envidia, es algo que tenemos todos. No le pongamos más el mote de que está bien o mal, simplemente asumamos por qué razón le tenés envidia a tu expareja cuando vos ya tenés tu pareja nueva. ¿Qué es lo que no te permite conectarte con ese presente? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué es lo que sentís que el otro se llevó tuyo? Porque entonces siempre vas a estar mirando atrás. Y yo siempre digo, cuando miras para atrás, te vas a tragar los árboles que vienen por delante, en tu camino, porque no estás atenta y atento a tu propio camino de existencia. En la vida compartimos con otros determinados tiempos y momentos. Cuando la vida te lo quita, cuando algo hace que el otro se vaya de tu lado, amistad, padre, este año de tantas pérdidas, pareja, jefe, trabajo, lo que fuere, es que uno tiene que entender que es un momento para ponerle la mirada a otra cosa, para vivir otra experiencia. Pero las personas no soltamos, no queremos soltar, siempre estamos agarrados a todo, como querer atarlo, ¿no? Y encadenarte a todo. Y uno tiene que tomar eso como una oportunidad de decir, bueno, si esta persona se fue de mi vida, significa, porque lo tengo que leer como un fenómeno, que este ciclo está concluido. Bueno, ¿qué me dejó de bueno? ¿Qué me dejó de aprendizaje y qué me dejó de emociones dolorosas para deshacerme de eso? Claudia, ve qué bonita y en la línea en la que vas planteando, creo que le respondes a Marianita Araya que nos escribe que también, bueno, no sé si Claudia estará de acuerdo conmigo. Mariana, te tengo una buena noticia y una mala noticia. A ver, ¿cómo saber cuando ya estás sano, que ya cursaste esas heridas que tenías abiertas? Yo creo, Mariana, que en la vida uno no se debe preocupar por sanar las heridas y entonces decir, bueno, ahora sí, ya estoy listo para toda mi vida y ya no va a volver a pasar nada. Lo que tenemos que estar abiertos es a este proceso continuo de sanación, de reflexión y de encuentro, porque puede que hoy resuelva el problema A, B y C, y Claudia fue muy amiga mía, y mañana Claudia me hace una chanchada, como decimos en Costa Rica, y entonces empezó el problema D, E, F, y después lo sané, y después empezó el problema. Lo que hay que tener es abrazar la vida sin miedo y aprender de cada herida. Pero, ¿cuáles serían los síntomas como de sanidad emocional? Claudia, podríamos abrazar. Bien, bueno, estoy muy de acuerdo con vos en este punto y estoy de acuerdo en el otro de que sanar es sentir que estás en paz.
Cuando ujú, vos estás en diferentes momentos de tu vida, que son con vos misma, en pareja, con amigos, en tu trabajo y en tu familia, esas son las 5 áreas que vos tenés que imaginar que, y mirás, ¿no? Como los 5 dedos de una mano, que siempre me baso mucho en la mano porque es como tangible, ¿no? Como ejemplificable. Ahí es donde vos te das cuenta en qué espacios de tu vida tenés paz, estás bien, que tus amistades te ujú. retroalimentan, que con tu compañero de vida está todo bien, dejando cada uno, ¿no?, sus libertades e independencias. ¿Qué pasó con tus hijos? Que bueno, ya llegaron a una edad donde empezaron a mirar sus propios caminos y donde vos enriqueces tu mirada en tu hoy, en estos 5 aspectos, automáticamente los vas evaluando. Cuando en 2 o 3 aspectos de tus dedos de la mano estás incómoda o incómodo, ahí tenés que reflexionar en qué coinciden. Porque siempre que 2 o 3 de las manos coinciden, ahí hay un salto cuántico, ahí hay un aprendizaje de vida. Y como decía Rafael, el aprendizaje es continuo. No, el último estertor, el último suspiro de nuestras vidas es cuando dejamos de aprender, porque la experiencia en la Tierra es una experiencia de aprendizaje. Y como buen aprendizaje nos cuesta, tenemos que razonar, nos ponen baja nota, nos ponen alta nota, nos gusta una materia, no nos gusta otra, y entonces lo que tenemos que hacer es entender que lo tenemos que pasar, que el colegio hay que terminarlo y que tenemos que llevarla lo mejor posible. No podemos solo enamorarnos del recreo. Tenemos que buscarle el gusto a todo, tenemos que enamorarnos como podamos de la matemática y ver que la materia no nos gusta, pero nos gusta con la persona con la que nos sentamos en el banco y sacarle lo bueno a lo que hay. Ahora, los seres humanos estamos muy polarizados entre lo bueno y malo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos genera dolor y lo que nos genera placer. Y solo queremos lo positivo, solo queremos hacer y lograr nuestros deseos y solo queremos lo que nosotros deseamos. Eso es imposible. No podemos vivir porque eso no tendría equilibrio, solamente con lo bueno. Entonces, tenemos que empezar a desterrar esto de bueno y malo y entender que el proceso en sí, la marcha, la puesta en marcha, ya de por sí es bueno, es maravilloso porque estamos creciendo, porque nos estamos desafiando. Un saludo a toda la gente que está conectada en Costa Rica. Un saludo especial a Graciela Otazú o Otazu, no sé si lo estoy pronunciando bien, desde Argentina. También a Sonia, que está conectada en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Y vean, y para Evelyn, ¿verdad? Que nos pregunta cómo olvidar esto de Costa Rica. Para Gabriela, que nos lo pregunta Graciela, perdón, en Argentina, cómo olvidar. Vean, entre más tratemos de olvidar, más grande es la fosa que vamos a cavar. Y Yo más creo, vamos a estar recordando. claro, vean, Ahora, yo creo, Claudia, que llega un momento en la vida en la que Claudia fue mi amiga, por ponerlo de esta manera, y en el fondo tuve una discusión con Claudia porque no le gustó algo que yo le dije. Si yo pienso que cuando Claudia me confronta, me está atacando, posiblemente el conflicto sea gigante. Pero si yo lo veo como un momento en una relación que puede generar clarificación o comprensión o negociación, tal vez no vamos a crear una herida, solo vamos a crear un momento de tensión. Pero cuando yo creo que el mundo me hiere, necesariamente tengo que detenerme. Claro está, hay cosas que son muy objetivas. Si estamos en agresión, es muy diferente. Si hubo un abandono, claro, es diferente, pero muchas veces nos herimos nosotros mismos por las expectativas que tenemos de los demás. totalmente. Y volvemos a copiar el mismo rol, porque indefectivamente en los ejemplos que vos dabas, estábamos copiando el mismo rol, ¿no? Sintiéndonos que el otro me lo había hecho a mí. Aquí hay en los vínculos algo muy interesante que es donde dos personas tocan la herida del otro, la gran herida del otro. Y es allí donde nos ponemos a flor de piel, activamos nuestras defensas, nuestras ofensas, nuestras reacciones, y allí es donde el vínculo se ve resentido. Si nosotros nos quedamos enlazados en ese lugar donde el otro nos hirió, nos abandonó, nos dejó por otra, nos estafó, habló mal de nosotros o lo que nos hubiera herido o lastimado, ahí se pone en juego el perdón.
se pone en juego de que no puedo perdonar, no puedo salirme de que mi cabeza quiera responder cómo puede ser posible que esto haya sucedido, con toda lo buena que fui, con todo lo que le di. Entonces acá lo que nos tenemos que volver a replantear es la idea de que cuando vos des, lo des desde el corazón, lo des porque realmente sentís darlo y dar es despejarlo de ti, es dejarlo salir y absolutamente regalarlo. Si vos sentís que compartiste con ese otro y diste, bienvenido entonces, era del otro, así como debes haber sentido que el otro te daba. Ahora, en el momento donde vos no podés olvidar, es donde vos no podés perdonar, vos no podés dar vuelta a la hoja, no podés salir del mismo pleito, de la misma generación de pensamiento repetitivo, donde una y otra vez tratás de entender el por qué, y el por qué no va a responderse. El por qué va a ser una pregunta retórica que no va a tener una solución ni una liberación. En cambio, si vos entendés el para qué y te preguntás para qué sucedió, vas a darte cuenta que sucedió para que te des cuenta que ocupás de nuevo un lugar, un rol que se repite, que en ese lugar no estás cómoda y que vas a comenzar a poner límites para no dar tanto, no entregarte tanto, no vulnerarte tanto y mantener tu borde de individuo como individuo para poder preservar hasta qué punto podés dar y hasta qué punto no. Entonces, esto va con la confianza, esto va con todo. Cuando en una pareja surge la infidelidad, bueno, hay mucho para analizar aquí. Esto no es una cuestión de juicio de valor, donde entonces el otro es infiel y se acabó y ya no te perdono. Hay mucho para analizar, hay mucho para ver, hay mucho para pensar juntos de qué los llevó a esa situación. Pues una infidelidad puede ser también en una amistad, en cualquier lugar. Sí, Claudia, ve qué bonito lo que nos dice Iris. Excelente tema. En mi caso, descubrí hace poco que desde niña me programé para ser la segunda opción. Me dolió ver la realidad, pero gracias a Dios es para sanar y dejar eso atrás. Por eso me pasaron tantas cosas dolorosas y ahora estoy muy ilusionada esperando lo mejor. Pero lo que me gusta de ella es comprender el proceso como la llave que dice, ok, yo ya sé, pero entonces no estoy en conflicto con esa parte de mi historia, porque a veces entendemos lo que pasó y creamos un nuevo conflicto. Claro. Cuando yo entiendo, entonces avanzo y entonces me libero, porque mi responsabilidad es entenderme a mí. Cuando yo entiendo que fue un tema con mi mamá, y entonces después quiero, ¿y por qué mi mamá no hizo? Y entonces después mi abuela, porque, y si nos vamos, de como decías vos, ¿verdad? Por mirar los árboles de atrás, vamos a chocar con los árboles de frente. Así se hace un proceso de sanación. Mira, ya entendí, ahora ya sé cuál es el camino y empiezo a caminar el camino poco a poco, pero con certeza de construcción. Y fíjate qué hermoso ejemplificó ella, donde justamente lo que se había dado cuenta era el para qué. El Ujú. para qué ella era una segunda opción, porque en esta vida viene a aprender a ser la primera opción. Ahora, no va a ser la primera opción entre las personas que ya la vieron como segunda opción. Quiere decir que si ella sigue mirando a esos personajes, solo va a encontrarse con ser la segunda opción. Pero si ella, como bien decía ahora, se abre a una vida nueva, va a poder encontrar que va a ser la primera opción para las nuevas, para los nuevos afectos, para las nuevas relaciones. Entonces, como yo siempre digo, no intentes buscar esa madre que ya no fue, no intentes buscar esa madre amorosa que no tuviste, porque no la vas a tener, pero sí vas a poder relacionarte con la madre que es. Poquito, mucho, mediano, pero con lo que ella es. Si no, Claudia, seguimos ilusionándonos con algo que no va a existir. eso me encanta porque a veces creemos que sanar, entonces es también ir a sanar a otros y sin darnos cuenta, ahí estamos entonces volviendo al mismo patrón o de expectativas o de mesías y que tendrá matices con la dependencia o la anulación o lo que sea. Es mi propio camino y yo me preocupo por generar luz y listo. Eso es Sí, sí, y aquí también se juega una trampa grande, que en psicología lo sabemos muy bien vos y yo, que es que uno empieza a elegir inconscientemente algo que parece distinto y termina siendo lo mismo. exacto. Y esta es una trampa mortal porque acá sufrimos mucho, porque decimos, ¿cómo puede ser si yo conocí a esta persona, si este vínculo era tan lindo y esta persona me tenía como sus prioridades, ¿por qué pasé a ser el último orejón del tarro?
Bueno, Ujú, justamente porque el inconsciente te jugó de nuevo una trampita de volver a ponerte en una escena a ver si te reposicionabas, a ver si te amabas tanto a vos misma de poner límite, de no caer de nuevo, de no dejarte estar, de darte, de respetarte. Y entonces, cuando uno ve que en ese vínculo no te respetan, no te tienen en cuenta, no, si te dicen a un horario, no te dejan colgada en una reunión, a veces uno dice, pero yo no existo para el otro, ¿cómo puede ser? Me dijo a las 4 y no aparece ni me escribe. ujú. Bueno, eso es, puede haber un momento cortado donde digas, bueno, uy, bueno, pasa una vez, pero hay vínculos de personas que viven en este lugar como desvalorizante, aceptando que les tocan las migajas, ¿no? Lo que al otro le sobra. Y bueno, entonces de ahí uno aprende a poner límite. El límite es importante porque el decir no es importante, porque nos da autonomía, nos da respeto por los bordes, por quiénes somos, y entonces podemos respetarnos. Nada tiene que ver poner límites con ser egoísta, nada tiene que ver el decir no con ser egoísta, muy por el contrario, tiene que ver con el ser individuo. Y es importantísimo que sintamos que tenemos todo el derecho de serlo. Vos sabes, Claudia, que eso que estás diciendo me parece muy valioso porque yo creo que es sumamente importante en la vida comprender que, a ver, a veces pasa, y por supuesto yo creo en el cambio. Si no creyéramos en el cambio, vos y yo, pues no estaríamos haciendo nada en la vida, pues nos equivocamos, ¿verdad? Pero tampoco creo que yo tengo que quedarme a ver si vos cambiás. Yo creo en mi cambio. Y esto que estás diciendo, sanar heridas, no es retornar a esa relación que me hizo daño, no es retornar a, o sea, que esto de poner límites, a veces sanar es cerrar la puerta, no volverla a mirar, ponerle ¿No? llave y simplemente avanzar. Lo Y que pasa, dejar ir. y dejar Y, ir. y ahí es donde sí podemos olvidar. ¿Por qué? Porque resolvemos, nos damos cuenta, entendemos que ese otro vino a nuestras vidas para mostrarnos algo, para ubicarnos en ese segundo lugar, para abandonarnos, para desvalorizarnos. No vino para ser un par. Entonces no va a poder serlo. Ahora, cuando trabajo mucho con los pacientes a nivel emocional, pasan cosas fantásticas, porque a veces tienen relaciones con parejas de una determinada manera y cuando sanan sus heridas, la pareja cambia. Quiere Ujú. decir como si naciera otro personaje dentro de lo mismo que ya conocemos. Y yo aquí digo, imaginemos cómo un padre es diferente con 2 o 3 hijos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si es el mismo padre, ¿cómo puede ser diferente? ¿Cómo puede ser, cómo puede llevarse bien con el mayor y mal con el menor? Justamente por esto, porque cada persona se identifica con una parte de ese padre. Porque nosotros estamos en pareja con una parte de ese otro. Nosotros somos Incluso, amigos de una parte del otro. Entonces, no, no con el todo. incluso Claudia, cuando yo empiezo a sanar, de pronto a mí me parece que Claudia, es que Claudia es muy despistada, Claudia es muy desorganizada, Claudia es muy desubicada, Claudia es, pero resulta que es que yo no había quedado en la cuenta que mi demanda de atención era tan alta de que no había forma de que vos me quedaras bien. En el momento en el que yo reconozco que yo era una persona de alto mantenimiento emocional y lo acepté y lo estoy resolviendo, me doy cuenta que Claudia no tiene tantas carencias, que era que yo, aquí en Costa Rica decimos, jodía demasiado. Y que me tocaba a mí y por eso entonces ahora Claudia está más relajada porque yo dejé de ser exigente y necio, entonces a usted fluye el afecto de otra forma. Exacto, yo siempre digo que los vínculos se suelen volver como el Pac-Man y los fantasmitas, donde el Pac-Man quiere devorarlo todo y llega un momento que entonces el otro se escapa, ¿no? Nosotros no podemos demandar tanto al otro porque el otro se va, porque el otro no puede con los tiempos que necesita para ser libre e independiente. Entonces, a más demanda, más huida del otro. Cuando nosotros nos paramos en nuestro lugar y dejamos de reclamar, el otro se acerca. Hay Ujú. un cuento hermoso, muy breve, que tiene que ver con un maestro que estaba sentado en la puerta del pueblo y llega un caminante y le dice, maestro, ¿cómo es la vida en este pueblo? Entonces el maestro le dice al caminante, ¿cómo era la vida en tu pueblo? Ah, no, en mi pueblo la gente era maravillosa, la gente era cálida, la gente cantaba, la gente era solidaria. En este pueblo la gente es igual. Y el caminante entra al pueblo.
A los pocos minutos llega un nuevo caminante y le dice al maestro, maestro, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y el maestro le pregunta, ¿cómo era la gente en tu pueblo? Ay, la gente en mi pueblo era egoísta, insoportable, hablaban mal de todos, envidiosa. Y entonces el maestro le dice, en este pueblo la gente es igual. Y el caminante le dice, pero hace unos pocos minutos le dijiste al otro caminante que el pueblo era amoroso. Entonces el maestro le dice, porque las escenas, lo que uno ve es el reflejo de uno mismo. Sí, Entonces, esto va perfectamente con el tema de que si yo no sano mis heridas, yo sigo comenzando el 2021, comenzando después de mi cumpleaños, comenzando con todos los cierres de ciclos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hago más que girar sobre mí misma. sí. Claudia, agradecerte mucho el podernos haber conocido este año, agradecerte estos 2 encuentros que hemos tenido, hacerte la invitación para formar parte de estas conversaciones durante el 21 y seguir creando lazos de amistad, eh, pues al nivel de Latinoamérica, que es de las cosas bellas que ha dejado la pandemia, son todos Ay, estos encuentros. Ay, sí, cuando lo decís me da piel de gallina. Realmente, una de las cosas que más valoro es que nos hayamos hermanado de esta manera tan cercana. Segundo, el placer de haberte conocido. Tercero, el agradecimiento enorme por ser parte de Bésame y de ser tu amiga aquí en Argentina. Y realmente es un placer enorme y va a ser un placer enorme que nos acompañemos en este 2021 que ya está a las puertitas de venir y que realmente el deseo en esta Navidad sea conocerme más, sanar y que venga al flor de piel todo lo que tengo que ver para hacerme cargo de una buena vez y dejarlo atrás, porque este año justamente además se destacó por llevarnos a las heridas y por mostrarnos quiénes somos. Así que tenemos una gran oportunidad de poder cerrar este ciclo verdadero, haciéndonos cargo y bueno, y empezar realmente más livianitos el que viene. Sí, Claudia, y antes de despedirnos, ¿tenés algún taller ahorita? Ahora no, viste que ya viene el fin de año, hicimos varios, salieron muy lindos y bueno, y la idea fue acompañar, pero no, ya diciembre y enero me voy a tomar un poco de descanso. Perfecto, bueno, aquí están las redes de Claudia en Facebook, Claudia de Ángeles, psicóloga y escritora, y en Instagram, cda.psicología. Claudia, si no nos hablamos antes, pues yo esperaría que sí. Feliz Navidad, un abrazo enorme, gracias por tu bondad y por la amistad, y nos seguiremos platicando a lo largo del 2021 en estos encuentros. De verdad, un Así será, abrazo. así será. Un placer enorme y cariños a todos. Chao. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Este fue nuestro encuentro Bésame, lo compártanlo, coméntenlo y nos seguiremos escuchando también a través de la radio. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Feliz tarde.